Así es que es tiempo de alegría, como en la canción, ¿no? Hay que sacarse el delantal de cocinera, ponerse de gala, porque lo mejor está por venir. Indudablemente, este tipo de experiencias le van cambiando la mentalidad a las iglesias, porque significa renovación, significa proyectos de expansión que van a bendecir profundamente una congregación como esta. Y con toda certeza nos preparamos para que en los tiempos futuros una iglesia como esta aquí de Macul tenga una tremenda expansión. Así que yo estoy feliz de verles en este comienzo, el nuevo comienzo, porque ya los he visto en el desarrollo de la iglesia de Majara, pero al otro lado, y estoy tremendamente complacido de contribuir con la palabra de Dios el crecimiento y desarrollo de la congregación en esta noche. Bueno, ya saben, ha venido conmigo Erika, mi esposa, con la que llevamos 50 años de casados. Buen tiempo, ¿ah? Y ella me ha pedido expresamente que no la haga hablar porque le da pánico escénico, se llama eso, ¿eh? Cuando los artistas se ponen nerviosos, ¿por qué los agarra el pánico? Así es ella. Entonces ve un montón de gente y esa cuestión la descoloca mucho. Así que me ha pedido que les dé sus saludos porque ella está muy complacida de estar acá. La verdad es que con la familia Lago nos conocemos durante muchos años y ella también, hija de pastor. Por eso me hice pastor, porque me casé con la hija del pastor. Esa es la forma más rápida de llegar a ser pastor, casarse con la hija del reverendo. Así es que en esas andanzas nos conocimos con don Carlos Lagos en los viejos tiempos y con su familia. Y ahora disfruto la alegría de ver un excelente ministerio pastoral con don Daniel Lagos, que nos ha dado también su amistad y su aprecio durante todo este tiempo. Así es que, amigos, con todo el corazón, muy complacido de estar aquí. Este año 2019 es un año tremendamente emblemático en mi ministerio. Estoy cumpliendo 50 años de conferencista internacional. Hace 50 años salí por primera vez de esta República de Chile para predicar la palabra del Señor a distintos países en el mundo. Desde ese tiempo ha sido un continuo viaje por distintas naciones compartiendo la palabra del Señor. Y es una tremenda alegría porque cuando uno viaja y gana experiencias, conociendo culturas distintas, viendo iglesias que son muy distintas a las que conocemos en un país como el nuestro, y esa cuestión te inspira a mirar horizonte que a veces parece tan lejano, pero el mismo Dios que hace espectaculares maravillas en otros lugares es el mismo Señor que nos ha bendecido con su amor y con su presencia. Es como cuando uno quiere hacer arquitectura o te impresionan las construcciones. Viendo los edificios de Santiago, eso te gusta mucho. Acabo de pasar por esas construcciones extraordinarias al lado del río Mapocho, entre ellos el Costanera Center, que es el edificio más alto de América Latina. Pero si queréis ver construcciones en serio, tenéis que ver las megalópolis, esas ciudades tremendas y extraordinarias que ha construido la mano humana. Ciudades de Sao Paulo, ciudades como Ciudad de México, ciudades como Nueva York, emblemáticas en las construcciones. Entonces, también cuando se ven iglesias, construcciones y estructuras distintas, eso te inspira. Y en mis viajes, que han sido muy abundantes, el Señor nos ha dado esa maravillosa experiencia. 50 años no es nada. Comparado con la eternidad, nada. Polvo del destino. Y eso nos inspira y nos compromete a seguir mucho más adelante que todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Siempre le digo a la gente, hoy tengo 72 años, estoy proyectado para vivir 100 años, año 2050. Claro que sí. Y es lo mejor, porque muchos de ustedes que están aquí van a ser pastores de iglesia y seguramente me van a invitar a predicar a sus congregaciones. Y cuando me inviten a predicar a sus congregaciones, yo seré una leyenda en este país. Como tú ayer, claro. Como Will Smith, soy leyenda. ¿Por qué? Porque Will Smith era el último de los terrícolas vivos en medio de un mundo de muerte.
Yo también soy el último de los dinosaurios y por eso estoy aquí contento. Amigos míos, un tremendo placer estar acá y anunciarles también que están nuestras grabaciones de audio al final de la reunión. Este año, todo el mes de octubre, está dedicado para predicar en la ciudad de Dallas y en Alabama y en Nueva Orleans, en Estados Unidos de América. Siempre esperé que los americanos me inviten para venir y en eso me demoré 5 años que me inviten de vuelta. Después me di cuenta que lo obvio era asumir todos los gastos, ir para allá en fe, gastarse una millonada para ir, para estar, pagar hotel, comida y hacer toda una agenda como la hacemos acá en Chile. Y entonces el asunto resultó. Tengo la agenda completa durante un mes para estar allí. Pero hay que enfrentar los gastos, hay que ir y hay que pagar un montón de cosas. Pero Dios es bueno y Dios proveerá. Así es que, amigos míos, cuando usted compra mis grabaciones, está contribuyendo a que esa gran meta de aspiración de misionero que tengo en mi corazón se haga realidad. Van a estar disponibles allí y ustedes van a disfrutar de una excelente presentación temática. Así que gracias por su contribución a nuestro ministerio. Hacemos la lectura del texto bíblico y arrancamos con la conferencia de esta noche. Deben haber personas de visita por acá hoy, sí, algunos. Bueno, yo acá, por este lado, distingo a unos amigos míos cuya iglesia visito, la pastora Alejandra con su familia. Así, levántenos la mano, allí están los chicos. Iglesia que le pone mucho corazón a lo que hacen. Y yo, de alguna manera, apoyo sus ministerios con nuestra prédica. Y estoy muy contento que estén aquí. En la mañana también me acompañaron a una reunión que tuve por ahí en la calle Las Industrias y ellos también estuvieron presentes. Ocurre que el culto principal de su congregación es el día sábado, entonces el día domingo les queda bien para hacer este tipo de visita. Así que muchas gracias, pastora, por estar con nosotros y darnos la alegría de su amistad con esta excelente congregación. Hacemos la lectura. Hebreos capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe, y arrancamos con la conferencia de esta noche. Hebreos capítulo 11, debe ser el versículo 8. Voy leyendo algunos elementos espaciados para hacer la comprensión mejor del texto. Hebreos 11, 8 es la palabra del Señor. Por la confianza, en la versión nuestra es por la fe. Estoy leyendo la versión Kadosh. Esta versión es tremendamente interesante. Se la recomiendo. La pueden bajar a sus celulares o a los computadores. La versión Kadosh tiene la particularidad que es una versión de tipo mesiánico. Por lo tanto, mezcla muchas palabras en hebreo que las traduce al español y que a veces las conserva en la fonética original que tiene la palabra y enriquece mucho la comprensión justamente de este tipo de textos. Por la confianza, por la fe, Abraham obedeció después de que fue llamado a salir al lugar que Yahvé, el Señor, le daría como posesión. En verdad, dice el texto, salió sin saber a dónde iba. Y por la fe vivió como residente temporal en la tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que le había sido prometido a él, porque estaba aguardando, esperanzado, la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, él recibió potencia para engendrar un hijo, dice el versículo 11, aunque su edad no era para eso, ya había pasado el tiempo de engendrar hijos, y así también la misma Sara, porque creyó que el que lo había prometido era digno de confianza. Todas estas personas, versículo 13, todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron sin recibir lo que había sido prometido. Ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Aquí el texto inserta estos dos conceptos que los comento esta noche, extranjeros y peregrinos.
La traducción dice, y residentes temporales en la tierra, porque personas que hablan de esta forma claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora bien, si hubieran estado recordándose de dónde salieron, es decir, de la patria antigua, tenían oportunidad para regresar a esa patria. Pero como es, aspiraban a tener una patria mejor, una patria celestial. Por esto el Señor no se avergüenza de ser llamado el Elohim, el Señor, el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es la palabra del Señor. Siéntense, hermanos, y disfrutemos de la prédica de esta noche, particularmente la palabra de Dios. Amén. Cuando uno va entrando en estos episodios de la edad, van mutando también las percepciones con respecto a Dios. Y siempre una de las cosas que más me preocupa, y lo comparto mucho con las iglesias, es el hecho de que al final de este camino, que tiene un episodio ineludible que es la muerte, cada cristiano, cada creyente, cada uno de ustedes, yo incluido, todos, debemos preguntarnos qué hemos percibido de Dios. ¿Qué he percibido de Dios? ¿Qué evidencias de Dios tengo? Más allá de este concepto de fe, que a veces juega mucho en ese mundo de la imaginación. La fe tiene mucho de imaginación, por lo tanto, tiene muchos elementos de ficción. Y como la fe está dentro de ese campo de la imaginación, de la ficción, también especula, de alguna manera imagina y trata de explicar a través de la imaginación que se traduce en palabras las experiencias que se tienen con Dios. Al final de cuentas, la gente, de todos los que he conocido, hay muy poca gente que tienen evidencias de Dios, que es otra cosa. La evidencia es la cuestión constante y sonante de la realidad divina. Lo demás es fe. Por eso el apóstol Pablo, que es un hombre que camina mucho por estos laberintos del pensamiento, dice, yo sé en quién he creído. Es decir, no es cuestión solo de fe, sino que es de evidencia que el conocimiento te da. La palabra del extraordinario patriarca que fue Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Experiencia que significa una realidad empírica, científica de la realidad divina. Generalmente la propuesta siempre es creer para ver. Están los otros que alteran el concepto, ver para creer. Pero hay otros que están a medio camino entre los dos extremos, que te dicen entender para creer, que son aquellos que analizan las cosas, los que piensan. Y a Dios le gusta esa gente, que busca explorar la verdad y encontrar la explicación a los grandes enigmas que tiene la vida. Por eso en algún momento cuando Jesús de Nazaret estaba expuesto en ese momento crucial de su historia, cuando iba a enfrentar la cruz, estuvo frente al gobernador de Jerusalén, que era Pilato. Y Pilato le hace una pregunta crucial, que es la más inteligente de todas las preguntas que existen en la Biblia: ¿qué es la verdad? Y el nazareno, nuestro Señor, no responde, se queda en silencio, elude la respuesta, porque esa es la pregunta más importante que se formula en la vida a la gente. Solo que Pilato no merece la respuesta y por eso el Cristo permanece en silencio. Pero todos aquellos que merezcan la respuesta a la pregunta más importante de la vida, la van a tener algún día. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y seréis verdaderamente libres cuando el Hijo del Hombre os libertare. Por eso este tipo de conceptos que aparece aquí en el texto que he leído en hebreo es un concepto de pensamiento, de plantearse la respuesta a las tres grandes interrogantes que tiene la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Nacemos de repente en la más extrema y terrible ignorancia de nuestro origen.
La gran mayoría de la gente cree que la vida comienza cuando un bebé nace. Los científicos te dicen que la vida comienza cuando se produce la unión entre el espermio y un óvulo, que es ese comienzo más elemental de la vida medida desde una perspectiva científica. Pero hay otros que te hablan de un ayer, de un pasado, mucho más absoluto, mucho más pretérito que los conceptos humanos y científicos que plantea la historia. Te hablan que la vida comenzó en la eternidad, que la vida comenzó en el corazón de Dios y en la palabra eterna, porque por Él fueron creadas todas las cosas, por Él, en Él y para Él, el concepto evangélico de la creación. Y el gran problema del ser humano es que ha olvidado su origen. Y al olvidar su origen, olvida también su destino. Si el tipo no conoce de dónde vino, tampoco nunca va a entender el propósito por el cual ha nacido. Yo me he pasado la vida en el Evangelio, soy un veterano de guerra en este tipo de camino religioso. Y la gran mayoría de las personas que he conocido, literalmente millones de personas en todos mis periplos por diversas partes del mundo, la gran mayoría no tiene ni la más remota idea por qué ha nacido, ni menos para qué nació. Una ignorancia absoluta, es como dicen los filósofos. El hombre nada hace, todo le sucede. La gente no tiene capacidad de planificar su destino porque no conoce hacia dónde está la meta. El tipo no tiene en la vida un puerto al que llegar. Está con la nave de la vida en medio de un océano y el loco no tiene brújula, ni estrellas, ni puntos de referencia a lo que mirar. Simplemente flota y el viento del tiempo lo impulsa a diversos derroteros y nunca llega a la playa que tiene que llegar. La vida es así. Aparte, este sistema en que vivimos es un sistema carcelario, es un sistema de presos. La gente nace en la prisión, vive en la prisión y muere en la prisión. Se casan y se reproducen en esta prisión terrible que es la tierra. Y pocos tipos despiertan a la realidad que son prisioneros. Por eso el Hijo del Hombre, cuando vino, anunció esa palabra tremenda escrita en los profetas para su ministerio glorioso. Él vino a libertar a los cautivos y vino a proclamar apertura de cárcel a los prisioneros. Esa es la palabra. Hay un episodio en el Antiguo Testamento donde ese gran líder musculoso que fue Sansón, enfrentándose con los filisteos que siempre fueron sus enemigos tradicionales, llegó a la ciudad de Gaza, que corresponde ahora a la franja de Gaza donde viven los palestinos que son descendientes de los filisteos, y arrancó de cuajo las puertas de la ciudad. Todas las puertas eran amuralladas y esta tenía unas puertas de hierro terrible. Sansón, con una fuerza descomunal, que era el gran don de Dios que el Señor le había dado, arrancó de cuajo las puertas, las cargó sobre sus hombros y abrió la ciudad de Gaza, demostrándole a los filisteos que delante del poder de Dios no hay ninguna reja que sea capaz de impedir su paso al interior. ¡Aleluya! Hace 2000 años también el gran Sansón de la historia, el Hijo de Dios, arrancó de cuajo estas terribles puertas de la prisión. Las cargó sobre sus hombros con la cruz que lo llevó al Calvario. Y puso en lo alto de la colina de la Calavera, ese monte del Calvario, esas puertas de prisiones que esclavizaron a los hombres y declaró libertad para todos los pueblos. Ese es Cristo, nuestro gran héroe. La vida es una prisión, todo el sistema es carcelario. Por eso vivimos en medio de una prisión. La tierra es una isla de prisioneros, nada más que eso. Y de repente, siempre lo cito porque es extraordinario el acierto, de que esta tierra es como dicen los Men in Black, los hombres de negro. Es buena la trilogía, tendréis que verla, donde se dice que la escoria del universo está aquí. Este es el lugar, es como dicen esos filósofos tremendos de los que leo tanta información. Hay muchos mundos, dicen, pero todos están aquí. Por eso a la tierra, en los lenguajes herméticos, generalmente esotéricos,
y naturalmente en esas exploraciones que se hacen de los antiguos conocimientos arcanos, a la Tierra se lo llama el planeta del cruce. Y por eso es que el símbolo de la cruz, la barra vertical y la barra horizontal, es el más primitivo de todos los símbolos que el hombre vio alguna vez dibujado en las rocas en primer tiempo o en la tierra trazado. Ese hecho de la vertical y la horizontal, el símbolo de la cruz, es el más antiguo de todos los íconos que los ojos humanos vieron. Porque este es el planeta del cruce. Es el planeta donde convergen todos los mundos, donde convergen todas las realidades de todos los universos. Yo siempre cuento una historia que es verdad. Conozco el caso de un hombre a quien personalmente he visto, que tuvo un día un encuentro cercano del tercer tipo con una entidad angelical. Y no solamente estuvo él, sino que otras personas que también vivieron la misma experiencia, como el apóstol Pablo cuando iba a Damasco. El apóstol Pablo vivió una experiencia mística de alto nivel y habían testigos de esa experiencia camino a Damasco. A este hombre le pasó exactamente lo mismo. En el diálogo con esa entidad celestial, de pronto el ángel le dice, en presencia de las otras personas que estaban allí, escuchando el diálogo y viendo a la entidad. La Tierra, le dijo, no tiene ninguna importancia como planeta. Por eso los científicos dicen que la Tierra es un planeta de quinta categoría, que está al borde de la galaxia que se llama Vía Láctea. Y asimismo le dijo el ángel, este planeta no tiene ninguna importancia, pero en todos los universos y en todos los mundos se conoce la Tierra por un episodio que marcó la Tierra, porque a este lugar, perdido en el fondo de los universos, vino el Hijo de Dios para dar su vida y redimir los mundos. Bueno, eso. Por eso esta tierra es el muladar, es el basurero. Aquí están todas las especies más asquerosas que hay en los mundos, porque es un planeta carcelario. Esta es la isla de los condenados. Por eso, cuando el cristiano que camina hacia la eternidad, a la ciudad celeste, a esta ciudad y a esta patria espiritual, cuya lectura he tenido en esta noche, cuando el hombre y la mujer de Dios descubren esa meta en la eternidad, el tipo zafa del mundo. Se da cuenta que aquí, en este sistema de cosas, no hay ninguna cuestión que realmente valga la pena, que comparado con la ciudad de Dios, con la eternidad de Dios, es como dijo Pablo, todo es basura, estiércol, excremento. Y eso es lo que le ofrece el diablo a la gente. La grandeza, la gloria, dominar en una sociedad de esclavos. Por eso cuando Jesús fue enfrentado a las fuerzas de la oscuridad y el diablo le ofreció la gloria de las naciones, el Señor lo manda a vender churros a la plaza de armas al diablo. Jatelecera. Porque el Cristo, el Hijo de Dios, había venido desde su trono de gloria, siendo Rey de reyes y Señor de señores, contemplando la gloria del Padre, viendo la luz del invisible, del incognoscible Dios. Ay, bendito Dios, rechazó la oferta. Por eso cuando tu corazón se llena de esta mística, de esta palabra reveladora, el mundo lo dejas. Y lo que vives en el mundo lo vives por la fe en el Hijo de Dios. Es como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí. Eso, el cristiano deja el mundo. Y uno de los grandes problemas que hoy tenemos con las iglesias es este efecto mundo que repercute en la gente, que la aparta de Dios, que le quita el tiempo, que le roba la inspiración de servir al Señor. Una iglesia mundana, una iglesia como la de la Odisea, una iglesia que tiene una gran atracción por el poder económico, por el bienestar,
Una iglesia que huye del sufrimiento, del compromiso, que huye del dolor, que huye de la lucha, que se refugia en la comodidad, en ese lenguaje técnico que usan los literatos, se refugia en el hedonismo, en esa cuestión del placer y huye de todo lo que signifique dolor y compromiso. En cambio, Cristo nos invita a este camino de gloria para recuperar esa morada perdida que alguna vez el alma humana tuvo. Por eso es que el Apocalipsis contiene esa frase extraordinaria, bueno, como todas las frases de la palabra. Dice, recuerda, mira el verbo que usa en español, recuerda, remember, recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Anterior a eso, en el versículo inmediatamente superior, le dice al ángel de la iglesia, una cosa tengo contra ti, has dejado tu primer amor. Y la traducción es, una cosa tengo contra ti, has olvidado tu primer amor. Por eso el versículo siguiente no le dice que busque el primer amor o las cosas, sino recuerda, porque el problema es que la gente olvidó su primer amor, olvidó su estado original, olvidó su pasado, olvidó su principio, olvidó la verdadera génesis del alma. ¿Y por qué el alma humana olvida ese pasado de gloria en la eternidad? Porque el tipo cayó en el olvido. Y hay un salmo que contiene esta frase, dice, Señor, tú nos diste a beber el vino del aturdimiento. Frase enigmática, muchacho, extraordinario, que concuerda con las ideas que los griegos en su explicación de su cosmogonía, que es la explicación de su universo y la realidad que vive la gente, los griegos planteaban que toda alma humana que viene al mundo es sumergida antes de nacer en el río del leteo, que es el río del olvido. Que cuando el alma se sumerge en ese río, olvida inmediatamente de dónde vino. Y nace en la más absoluta ignorancia que uno puede imaginar. Concuerda con la frase del Salmo, nos diste a beber vino de aturdimiento. Entonces el alma humana olvida su origen, olvida su génesis, olvida su ayer, olvida el pasado glorioso en presencia de Dios. No tiene la información, simplemente el alma se le ha borrado ese conocimiento. Y por eso es que el Evangelio busca recordarle a la gente de dónde vinieron y lo que fueron en la eternidad. Por eso el diablo por ningún motivo quiere que la gente recuerde en esa información que le transforma la vida y te hace sentir un gusano, una pulga, un piojo, un insecto, una lombriz, una lagartija sin destino y sin valor. Es lo que le susurra el diablo al alma humana, no vales nada. Y a la gente la lleva a ese nivel, paroxismo terrible frente a la muerte, donde la gente termina matándose y suicidándose, porque entienden que no valen nada, que a nadie les sirven y que nadie los ama y que no significan nada para nadie en el mundo. De repente la palabra de Dios o la imaginación de aquellos fértiles literatos que tenemos, que el alma vale más que todos los tesoros del mundo. Porque el único que ve el valor del alma humana es Dios. El alma humana es como la parábola de la perla, recubierta de tierra, de barro. Cuando uno la ve, una esfera, una pelota de barro, no puedes adivinar que adentro hay una joya. Pero Dios, que todo lo ve, así lo percibe. Y entonces toma esa esfera de barro, en la mayor de todas las inmundicias, y con su preciosa sangre la lava y descubre el tesoro escondido. Yo como escucho multitud de predicadores, así como te escuchaba a ti, Dani, escucho una cantidad de gente hablar cosas. Y uno de ellos un día nos contaba una experiencia con respecto al valor del alma humana. Dijo que lo habían invitado por allá, por Cañete para adentro, a predicar a una iglesia de campo donde habían unas cuantas personas, pero una iglesia muy precaria hace un montón de tiempo atrás.
y lo invitaron a hospedarse después de la prédica en la noche. Y a la mañana siguiente el tipo quiere ir al baño, a lavarse la cara, higienizarse. Y de pronto cuando pregunta dónde está el baño, le señalan una caseta sanitaria que está como a 50 metros del rancho. Evidentemente el lugar no era exactamente un baño. Vos te podías imaginar un baño de campo, esos con un agujero en la tierra, todo un cajón donde yo he visto esos baños porque soy viejo. Ahora la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que es eso. Pero en ese tiempo existía ese tipo de baño y todavía existen algunas zonas rurales de este país. Y dice que entonces, teniendo un profundo rechazo a sentarse, porque la verdad es que necesitaba sentarse el muchacho, no era una cuestión rápida, sino que sí iba a demorar lo suyo. Y dice, no sé, me contaba y nos matábamos de risa por la forma como relataba. Dice, no, decidí subirme en la plataforma y ahí hacer puntería, o sea, para que nos riamos un poco. Oye, ¿verdad que estamos transmitiendo esto por la radio? Bueno, los muchachos se van a matar de risa también. Lo que pasa es que te quiero contar la historia. Y entonces en ese situarse, subirse, de repente, en ese afán de equilibrio sobre esa precaria plataforma, se le cae un anillo al tipo. Cayó un anillo. Valía el anillo. Pero el tipo dijo, si me pongo a rescatar la joya, mejor junto plata y me compro otra. Un anillo de compromiso. Valioso. Esa es la historia, me la contó. Pero la historia no paró ahí, porque nos agregó algo más que nos conmovió el alma. Así también cuando Cristo vino, nosotros somos como ese anillo. Te lo voy a decir en chileno, cayó a la mierda. El excremento, los pecados más terribles y espantosos. El Señor no dijo, me voy a hacer un anillo, sino que metió su mano sagrada y bendita en la porquería más espantosa del mundo y rescató la joya a ti, a mí y a todos. Eso es Cristo. No dijo, me voy a hacer a otro Ernesto Silva. No, luchó por mí. Metió su mano en el excremento más terrible de la historia y me rescató y me lavó con su preciosa sangre. Y eso hizo con tu vida, con la vida de todos. Por eso nosotros amamos a Dios, porque Dios nos amó primero. Cuando tú recuerdas ese pasado y te das cuenta del sacrificio de Cristo por tu vida, entonces entiendes el valor que está sobredimensionado del amor de Dios y el tremendo valor que le asigna Dios al alma humana. Cuando la gente olvida su pasado, olvida su ayer, es como el hijo pródigo. El hijo pródigo está sumido en la ignorancia. De repente se descubre de que está apacentando puercos, que está en el trabajo más indigno que puede tener el alma de un judío, sin esperanzas, deseoso de comerse la comida de los chanchos, pero la comida de los chanchos no estaba para que se la coma el apacentador de puercos, sino los chanchos, porque a los chanchos los podían vender, pero a él no. Y entonces está prohibido que el tipo coma las algarrobas, como dice la versión del año 1909. Pero de pronto sucede el milagro. Esa cuestión que está fuera de todo cálculo humano. En algún momento el texto dice, y volviendo en sí, esa es la palabra virtuosa, y volviendo en sí. Entonces dice, ¿qué hago aquí? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre?
Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como el último de tus jornaleros. Cuando recuerda su origen, recuerda el lugar de donde vino. Cuando recuerda su origen, recuerda que su padre es un rey. Cuando recuerda su origen, recuerda el camino a la casa paterna. Y dejándolo todo instantáneamente, regresa a la casa de su origen. Así sucede con las gentes. Cuando tú vas recordando tu ayer en Dios, el despegue de este mundo es instantáneo. Por eso, cuando la gente busca y tiene esas luchas tremendas entre Dios y el mundo, entre Dios y las seducciones de la oscuridad, es porque el tipo no ha recordado simplemente su origen. Es una lucha terrible esa. Entre ser santo, porque Dios te llama a ese laberinto, y la fuerza de la oscuridad te arrastran al infierno. Y parece que entre los dos, entre Dios y el diablo, te jalan, como dicen los peruanos, de las patas y de las manos, y entre los dos te van a cortar por la mitad, te van a descuartizar. Pero cuando recuerdas tu origen, dejándolo todo, avanzas hacia Dios. Y no habrá nada ni nadie que sea capaz de impedirte de llegar de nuevo a la casa del Padre. Por eso hay teólogos que te dicen una cuestión que es tremendamente cierta, que cuando la iglesia llegue a la presencia de Dios en la eternidad, no será llegar a un lugar desconocido, sino que será llegar al lugar del que toda alma humana salió. Por eso los judíos, hasta el día de hoy, son tipos que tienen un conocimiento muy profundo de este tipo de realidades. Cuando hablan de Jerusalén, ocupan una frase que ya te la comento, tremendamente significativa. Hay muchos judíos que no nacieron en Israel, que están en lo que se llama la diáspora, esta cuestión de haber nacido en otros lugares del mundo. Hay una cantidad significativa de judíos que han nacido aquí en Chile y que nunca fueron a Jerusalén, pero que se preparan para llegar algún día a la ciudad santa. Cuando por primera vez un judío nacido fuera de Israel va a Israel para visitar la ciudad amada, ellos usan una frase y te dicen, esta es la frase: a Jerusalén no se va, a Jerusalén se vuelve. ¿Saben por qué? Porque los tipos parten de la idea de que alguna vez el alma humana estuvo en la ciudad eterna de Dios, en la eternidad. Lenguaje. Porque los lenguajes son los que cambian las ideas, los lenguajes son los que cambian la forma de percibir la realidad. Cuando tú tienes esta misma idea que tiene acuñada en el alma el pueblo judío, la ciudad de Dios, la ciudad eterna, la ves como tu lugar de origen y como tu lugar de regreso. La vida del alma humana es cíclica. Has nacido en la más completa ignorancia como todos nosotros, pero la virtud que tiene este tiempo que vivimos es despertarte a ese conocimiento glorioso que te regresa a la casa del Padre. El alma humana olvidó su origen, el río del leteo, el río del olvido de los griegos, donde el alma humana olvida su pasado, olvida su ayer. Y el Evangelio y también el Antiguo Testamento contiene una cantidad monumental de datos que te enriquecen tremendamente este concepto. Por ejemplo, el hecho de que el libro de la vida, el registro de Dios, ese verdadero código del árbol de la vida, ha sido escrito desde antes que el mundo fuese. Y que en ese código aparecen los nombres de todos los que son salvos. Y que la gente que está escrita en ese libro pertenece a la eternidad y no tiene ni la más remota posibilidad de ser extraído, sacado, borrado del libro. Porque quien lo escribió fue la mano del Eterno. El registro de los tiempos eternos antes de la eternidad. Y te dicen los teólogos que exploran este tipo de mística tan profunda, que el nombre con el que están escritos los que son salvos y están incorporados al árbol de la vida es un nombre diferente al nombre que uno tiene en esta tierra. Y que el nombre es un nombre secreto.
que solamente Dios conoce y que bajo circunstancias de alta espiritualidad alguien puede llegar a recuperar esa información antes de morir. El apóstol Pablo fue uno de los privilegiados. Por eso él dice, yo sé en quién he creído. El tipo sabe que tiene un nombre diferente. Nosotros de repente cantamos, cuando el ángel pase lista, al llamar mi nombre, yo también responderé. Pero el nombre al que hay que responder no es el nombre que tienes en la cédula de identidad, es un nombre místico, es el nombre original, el nombre que Dios puso en el alma humana, en tu vida. Ese misterio, ese secreto de alto nivel, solamente es revelado cuando la gente muere. Inmediatamente pasando el umbral entre la vida y la muerte, el alma recupera la información de su código, de su nombre. Y hay cierto tipo de gente que caminan con Dios que ese código lo tienen antes de morir. Es un privilegio. Ese tipo de virtud, de don, de conocimiento, Dios se lo transfiere solamente a sus amigos. Hay que ser muy santo para que Dios te pase semejante dato, hermano. Claro, si esta cuestión en el fondo es cuestión de caminar con Dios en una vida limpia. Hay que parecerse a Dios, pues. Si tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, tenemos que parecernos al Padre. Es como siempre digo en esa grosera comparaciones que hago. Si un tipo no se parece al Padre, hay dos posibilidades: que lo sacaron del cename y lo metieron a la familia, o que realmente la vieja le puso los cuernos al viejo y le pasó gato por liebre, que es lo que muchas veces pasa. Entonces el hijo no se parece para nada al Padre. Si ustedes vienen a una casa de Dios como esta, tienen que parecerse a Dios. Vos podéis ser feo, pero no podéis tener cara de diablo. Algo dentro de ti tiene que reflejar la presencia de la divinidad. Tenéis que tener algún perfil divino. Y es como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Cuando la gente tiene una vida cercana a Dios, el fruto espiritual que produce habla de Dios, de su emanación divina, de ese flujo de Dios en la vida de la gente. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Es como dice Jesús, yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos, los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando la gente está unida a Cristo, fluye la vida de Dios, la gracia divina. Hay un contacto con esos mundos eternos, angelicales, en que vive el alma humana. El hijo pródigo recordó su origen. Y cuando recordó su origen, recordó el camino a la casa paterna. Y volvió a la casa del Padre y en el cielo hubo fiestas. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles cantan gloria en la eternidad. Cuando alguien vuelve a la casa de Dios en el alma con el arrepentimiento sincero, hay gozo en los cielos estallan en alabanza, en gloria, porque alguien encontró el código, alguien descubrió el secreto de la vida. Bendito el Señor, glorioso el momento en que la gente descubre a Dios, en que Dios y el hombre se encuentran. Y puede ser esta noche ese encuentro. Amén. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, cantan los viejos espirituales de los tiempos pasados en las alabanzas de nuestra iglesia. Hay un nombre nuevo en la gloria. Sí, hay un nombre nuevo. Dice el texto bíblico que al que venciere le daré a comer del maná escondido. Y la segunda parte de esa palabra de bendición tremenda dice: al que venciere le daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino solamente aquel que lo recibe. Eso es el evangelio. No viniste a un evangelio que consiste en 4 cantos y una Biblia debajo del brazo. Esta cuestión es conocer a Dios, es tener un acercamiento a un conocimiento profundo, pleno, que te cambia la vida. Esto es el evangelio de Cristo. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te alabo, porque estos misterios y secretos los escondiste de los sabios y entendidos y los revelaste a los pequeños.
Eso es el Evangelio. Riqueza absoluta, gloriosa y bendita. Por eso la piedrecita blanca con el password, que es único registro en la eternidad, con el que podrás desplazarte por todos los mundos que Dios ha creado para eso. El password. Bendito Dios. Bendito el Señor, el nombre único, irrepetible, que tiene cada alma humana que sirve a Dios con fuerza. Dicen la gente que se dedica a estas investigaciones tan profundas, que cuando el niño nace, la criatura nace muy en mundo de ángeles. Y por lo tanto ve ángeles. Yo he escuchado una cantidad de gente que dicen, mi niño parece que ve ángeles porque se sonríe, gira los ojos, los mueve como si viera entidades espirituales y que realmente le sobrecogen el alma. Los especialistas en este tipo de temas dicen que el niño efectivamente nace en un mundo espiritual, angélico, pero que pierde paulatinamente esas visiones espirituales del alma cuando va entendiendo el lenguaje humano, que cuando las criaturas aprenden a hablar, van perdiendo la comunión con esa eternidad. Contrariamente a lo que todos hacen en este tipo de sistema, tratar de hacer que el crío hable lo más rápido posible. Y ahora con este acceso a estas tremendas plataformas de comunicación, que son los teléfonos y las computadoras, el crío antes de un año va a estar escribiendo en inglés. Y esa cuestión a vos te puede parecer que tu hijo es un genio. Muchacho. Cuando tú te das cuenta que el niño pequeño va perdiendo contacto con esos mundos angelicales, es una pena terrible. Porque se va acercando al mundo de la oscuridad, deja el mundo de los ángeles. Yo siempre tiro una cantidad de cosas, de información por las cuestiones que conozco y lo repito aquí. Dicen los maestros de Israel, los rabinos judíos, que cuando el niño está en el vientre de la madre hay un ángel que lo instruye en la ley de Dios. Le enseña la palabra al tipo. El tipo está gestándose, pero el ángel le enseña la ley. Y que cuando el niño nace, hace un juramento delante del ángel de obedecer la ley que el ángel, el pedagogos, le enseñó. Y que ninguna criatura humana nace si no hace ese juramento delante del ángel. Y los tipos que exploran esta realidad se aferran del libro de Eclesiastés. Y efectivamente hay un texto que dice, cuando hagas promesa delante de Dios, que se refiere a esa promesa original antes de nacer. Cuando hagas promesa delante de Dios, no te tardes en cumplirla, porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y luego la frase, y no digas después, delante del ángel, que fue ignorancia. Los tipos conocen misterios que nosotros generalmente en nuestra teología protestante ni siquiera imaginamos. Y te dicen efectivamente un ángel enseña la ley a todas las criaturas. Por eso los tipos cuando nacen, aunque nunca hayan escuchado el mensaje de Dios, van a ser juzgados por esa palabra original que tuvieron en el vientre de su madre. Eso ocurre con todas las criaturas en todas partes del mundo. Y aunque nunca hayan oído el Evangelio, son deudores delante de Dios por esa promesa que hicieron antes de nacer. Así te lo explican los maestros de Israel. Y hay un texto bíblico extraordinario en los Salmos, que también lo toman para asegurarse de esta propuesta. El texto dice, Señor, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, yo me apoyaba en ti. Extraordinario eso. El salmista dice, Señor, cuando yo era un feto, cuando estaba en tiempo de gestación en el vientre de mi madre, tú eras mi confianza total. ¿Te imagináis una criatura que todavía no nace y su confianza está en Dios? Como de pronto dice el Salmo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero que esa palabra la diga un niño que todavía no nace es una cuestión monumental en la vida de un creyente. Por eso el texto te dice desde antes que naciese, cuando estabas en el vientre de tu madre y mucho más atrás, te consagré como profeta a las naciones, como dice el texto de Jeremías.
Y en los Salmos el rey David aporta un conocimiento que solamente es para los grandes iluminados, ¿no? Cuando él dice: y aunque fui entretejido en las entrañas de la tierra, mi golem, mi embrión, vieron tus ojos. Salmo 139, habría que leerlo, chiquillos. Una joya esa expresión, porque el golem no es simplemente el embrión, no es solamente la unión del espermio con el óvulo. El embrión es el origen, la génesis absoluta del alma, que solamente Dios la vio en la eternidad. Y a eso se refiere David, porque él dice: Dios escribió un libro donde todas las cosas que están escritas en el libro luego sucedieron. Habla sobre el destino, una cuestión prescrita antes de la eternidad. Por eso el Señor en su palabra apostólica nos dice que Dios preparó una cantidad enorme de buenas obras para que anduviésemos en ellas. Las preparó en la eternidad. Y dice otra cuestión mucho más profunda todavía, cuando dice: todos nosotros estamos juntamente sentados con Cristo en las alturas celestiales. Esas palabras que solamente un iniciado, un tipo muy iluminado en estas profundidades del Evangelio puede decir. Cuando él dice de que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que es la frase la usa en presente. Y la gente que se dedica a este tipo de temas dicen que en la eternidad hay de cada alma humana algo que no vino con nosotros a este mundo. Hay algo que dejamos atrás. Hay algo de nosotros que quedó en ese comienzo de la vida. Algo que nos une con esa eternidad y que hay un hilo conductor, donde cada alma humana tiene una conexión directa con esa eternidad. Por eso el Evangelio descubre que somos un pueblo de reyes y de sacerdotes, que somos los sacerdotes que comunicamos con la gloria divina en un instante. Cuando tú mencionas el nombre de Cristo, abres un portal de gloria. Cuando mencionas su nombre, se abren los cielos. Y el Dios distante en lo recóndito de los mundos se acerca instantáneamente. Cuando pronuncias el nombre sagrado, la comunicación se establece sin tener sacerdotes, ni puentes, ni pontífices que te comuniquen con la eternidad. Instantáneamente Dios está frente a ti y tú frente a Dios. Bendito el Señor, me gusta. Cuando tipos como yo, que hemos vivido toda la vida en el Evangelio, nos ponemos viejos, le puede pasar. La gente cuando lo ve así, te dice: el viejo chochea. En el fondo divaga, especula, ve mono, no sé. Pero a lo mejor habría que llegar a viejo y más viejo para percibir más la gloria y la gracia divina. El Evangelio es mucho más que lo que nosotros imaginamos. Y cuando Cristo, el Señor, define la vida eterna, la define en el libro de Juan de una manera extraordinaria. Dice: esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y la palabra del Eterno, Yahvé, el Señor Jehová, en el Antiguo Testamento lo grita con fuerza: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza. En esto, alábese el que ha de alabarse. En 2 cosas: en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Eso es lo que Dios busca de su pueblo, que la gente recupere esa información perdida en el alma. Que la gente vuelva al Dios de la palabra, que la gente vuelva a su origen, que deje esta situación de mundo y vuelva al eterno. No estén afanosos por lo que han de comer, lo que han de beber, lo que han de vestir. Muchachos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Somos extranjeros y somos peregrinos, advenedizos sobre la tierra. Estamos de paso. Seguramente esto, lo que tenemos en la vida, nos parece importante, pero desde la perspectiva de Dios, todas las cuestiones son secundarias. Lo único importante es dedicarle tiempo a Dios
y estar a sus pies, a los pies de la palabra, como estuvo María, mujer inteligente, sabia. Se despreocupó del almuerzo, de los quehaceres de la casa y escuchó la voz del maestro. Su hermana no, andaba ocupada en otras cosas y hacía algo que era importante e interesante. Pero el Señor dice, me agradó María, porque escuchó lo único importante que hay en la vida, que es escuchar al Dios de la palabra. Este es el tiempo. Amigos míos, se va el tiempo, 1 hora hablando. El tiempo siempre es corto comparado con la eternidad de Dios. Pero en esta hora seguramente el Señor nos dará la posibilidad del recuerdo. El río del leteo, el río del olvido, el vino de aturdimiento. La gente olvidó su ayer. Pero el día que ustedes recuerden de dónde vinieron, el día que sean capaces de recordar de dónde proceden, ese día será el día que cambiará el curso de su historia. Porque dejarán de ser lo que han sido hasta ahora y empezarán a ser lo que Dios siempre quiso que fuesen. Este es el comienzo de un nuevo tiempo. Aleluya. Por eso el texto lo dice, recuerden en el memorial, en la cena del Señor, hagan esto siempre en memoria de mí. Porque los símbolos, el pan que fluye del trigo y el vino que fluye de la vid, son 2 elementos que no son de la tierra. Son regalos de los ángeles. Como el maná, pan de ángeles, así también el trigo es una planta que no es originaria del mundo. Y la vid es una planta que no es originaria de la tierra. Tanto el pan en el trigo como el vino en la vid nos recuerdan esos lugares ancestrales de los cuales disfrutó el alma humana. Ese es el banquete de los dioses, el banquete de los ángeles. Por eso está el signo del memorial, para que cuando tú participas de la cena del Señor, en el pan y en el vino, recuerdes que así como esos elementos son exógenos, no son de la tierra, recuerdes tu procedencia, tu eternidad, que también tu alma y tu espíritu proceden del lugar donde Dios está. Algún día, cuando la iglesia vuelva a la eternidad, se dará cuenta que el lugar al que llega no es un lugar nuevo, sino que es el lugar del que el alma humana fue originada. A Jerusalén no se va, a Jerusalén se vuelve. Por eso cuando la gente logra de alguna manera despegarse de esta materialidad de la vida, la gente deja de ser mundana. Vos de un rato para otro te podés convertir en santo. Cuando esta mutación, lo que se llama esta metamorfosis del alma, ocurre en tu vida. Este es tiempo. Esta noche es noche de milagros. Porque tu vida puede ser completa y radicalmente transformada en este instante. Tu vida, tu óptica de la realidad va a cambiar de manera extraordinaria. Amén. Porque ese es el propósito de la palabra. Somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso. Todo lo que hay en el mundo es importante, pero no es fundamentalmente importante. Todas las cosas que vemos son pasajeras, más lo invisible es lo eterno, es la palabra del apóstol Pablo. Aleluya. Y en la medida que te despegas de esta materialidad, vas a ir viendo en tu alma, en este espejo del Espíritu, la ciudad de Dios y la gloria del Señor. Y algún día, caminando la vida, no te vas a dar ni cuenta cuando experimentes una cuestión, la mayor de todas las mutaciones que existe. Cuando el hombre y la mujer de Dios caminando con Dios, se va dando cuenta que está dejando de ser humano y está comenzando a ser un ángel. Esa experiencia la vais a tener. Y cuando la gente camina con Dios, la gente se vuelve virtuosa. Porque cuando la gente está conectada a Dios, la palabra de Dios te dice, si mis palabras están ustedes como yo estoy en vosotros, pidan todo lo que quieran al Padre y les será concedido. Esa es la señal más evidente de la presencia de Dios en la gente. La comunión con Cristo produce virtud.
porque Dios te da su secreto, te comparte su gloria, porque comienza a ser amigo del Cristo de la palabra. Ya no os llamaré siervos, sino amigos, si hacéis lo que os mando. Caminar con Dios te transforma en virtuoso. Cuando toca a los enfermos sanan. Cuando pides algo, el Padre responde, porque la comunión con Dios es instantánea y es permanente. Eso es lo que necesitamos llegar a ser en el Evangelio. En medio de este mundo lleno de tentaciones, de ofertas, en este mercado del Dios Mamón, el Dios de la riqueza mentirosa, la gente tiene poco espacio para volverse espiritual. Pero esta noche es una noche distinta. Estamos aquí para ser transformados de gloria en gloria. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta es nuestra aurora. Este es el tiempo del mayor esplendor de la gloria divina sobre la iglesia de Jesucristo. En estos días difíciles que tienen todas las religiones en el mundo. El Señor de la palabra está más cerca que nunca antes de aquellos que lo aman con toda la fuerza de su corazón. Esta es la palabra. ¿Quieren ponerse en pie, hermanos, y oramos? Usted crea que hay presencia de Dios aquí. Y a todas las personas que están a la distancia escuchando esta palabra, oramos por ellos, que Dios les bendiga. Si hay alguien a la distancia a través de la señal AM de la 1380, recuerden que este es un lugar para poner su vida en las manos de Dios. Este puede ser el comienzo más espectacular de una nueva aventura con Dios. Y para todos ustedes que están aquí, que es una excelente asistencia, el Señor también nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Abre mis ojos, Señor, para ver tu gloria. Amén. Porque son más los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Levante su mano en el lugar que está. Tenga la certeza de que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Que Dios hará algo excepcional y maravilloso en nuestras almas. Que algo nos recordará de Dios y que algo nos recordará Dios en esta aventura de vivir. Que caminando se nos dirá lo que nos conviene hacer. Como a Pablo cuando entró a la ciudad de Damasco. Tenemos que caminar y en el camino nos alcanzará la luz de la revelación y entenderemos lo que nunca entendimos en nuestra vida, en ese instante glorioso de la palabra revelada. Levante su mano. Señor, te doy gracias. Se alborota mi corazón. Se alborota mi alma, Señor, porque esta palabra, aunque no hayan palabras precisas y humanas para explicarla, estas emociones del alma son reales, se sienten, las vivimos y percibimos en el Espíritu que tu palabra es verdad. Porque cosas que ojo nunca vio y cosas que jamás el oído humano oyó y cosas que la mente humana nunca pensó, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Señor, anticípanos algo de tu gloria espectacular y bendita. Danos la alegría de caminar como siervos y desarrollando una amistad contigo. Danos la alegría de tu amistad. Comparte con nosotros, Señor, esos secretos virtuosos y gloriosos de tu eternidad. Y que esa revelación sea la gran riqueza del alma de tu iglesia. Y danos la alegría de amarte como nunca antes te amamos. O danos, Señor, la alegría de amarte como alguna vez te amamos en la eternidad y nos olvidamos de ese primer amor. Pero vuélvenos a ese estado original. Vuélvenos a ese ayer glorioso. Porque hoy vivimos en fe y en esperanza, pero el mañana será la revelación de tu presencia. Y algún día, cuando venga lo perfecto, entonces miraremos cara a cara y te veremos, Señor, como tú eres. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios.
Lo pedimos y lo recibimos. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Amén. Que Dios nos bendiga. Con todo el corazón, amén. Adoramos a Dios. Aleluya. ¿Cuántos aman a ese Dios glorioso? ¿Cuántos van a la casa del Padre? A esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya.